Yo aquí estoy viviendo ya 2 años. ¿Y por qué se vino a vivir aquí? Porque me asusté porque mataron a mi hijo. ¿Cómo? De gusto entraron a matar, ya no tenía ni problema. De gusto mataron a mi hijo. No sabían andar ni hizo ley, no andaban. De una de entraron, mataron y se fueron. ¿Quién es doña Amelia? Unos ley, yo como no conocía esos ley, andaban matando así. Mataron al 6. ¿Cuántos hijos suyos? 4, un nieto, una nuera. En febrero de 2009 pues, hubo una masacre en el resguardo Tortugaña-Telembí, un resguardo muy lejano, selvático, y desde eso muchas familias, como 400 familias, se desplazaron de ese resguardo. Pues eran todos como ser los ejércitos. Pero son esos son ley del monte, no son los ejércitos. Caso del resguardo Gran Rosario, donde masacraron allí 12 personas, donde fueron unos niños y el más menor que tenía era de 6 meses. ¿Sí? Aquí estamos pues, un poquito nos ayudó los gobernadores, pero ahora estamos jodidos ya. No tenemos nada, ya vivimos todo con agua, por eso mi hijo salió a trabajar. Estamos jodidos aquí, vivimos sin comer casi. No tenemos ni finca. La situación de ellos es muy crítica. No tienen alimentos, no tienen dónde ir a sembrar, dónde ir a cosechar, entonces frente a esa situación para ellos ha sido un cambio totalmente. Y no tengo como, pues un poco de nieto me quedé y yo no tengo cómo mantenerlos. Aquí pues el gobierno no nos ayuda a nada. La vida más tranquila era, no dependía de dinero, casi no necesitaba mucha plata. Hemos dicho no, porque eso de plantarse ahí, como resistencia, plantar y de un territorio allí, vienen las bombas y nos acaban. ¿Qué hacemos de muertos? Entonces, cuidemos más que todo la vida, que si se complica ya sacar a esta gente para acá, porque nosotros, vuelvo y repito, no somos de la guerra. La guerra es de los señores de allá que tienen sus políticas con el Estado, pero mano, nosotros no. ¿Por qué podemos estar allá pagando la consecuencia encerrados? Pues ojalá firme, porque nosotros no tenemos mala intención. Lo que queremos es que todos podamos trabajar, vivir. Yo no firme. Contravía. Salvaguarda parte del auto 004 que emite la Corte, ¿no? La Corte Constitucional, viendo de que los pueblos indígenas en Colombia están a punto de la desaparición, diríamos, ¿no? El plan de salvaguarda es que queremos que nos reconozca un respeto, ¿no? Que a pesar de todos los logros que se ha hecho, el gobierno sigue atropellando. Como la Corte emite, entonces nosotros dijimos que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿sí? Primero, consultando con los mayores,
con las mujeres, con los niños, con los médicos tradicionales, con los líderes, pero también con el campo espiritual, porque ese es un trabajo grande, como la misma palabra dice, plan de salvaguarda, o sea, ¿qué es lo que queremos guardar nosotros? ¿Sí? No para nosotros, sino para nuestros hijos, ¿sí? Para los futuros que vienen en camino. El plan de salvaguarda es una de las órdenes que emitió la Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T025/2004, a través de la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional respecto al desplazamiento forzado interno. El auto 04/2009 es uno de sus autos de seguimiento y en este auto una de las órdenes es el diseño e implementación de planes de salvaguarda étnica para 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. Entre esos pueblos indígenas se encuentra el pueblo ancestral indígena Agua. Sirvámonos algo, señores. Chicha de maíz. Las condiciones y características de la región Agua los hacen mucho más vulnerables, porque, repito, son gente que vive en la selva, que es retaguardia de grupos armados y que son allá donde, obviamente, entonces, pues hay todos estos riesgos. Yo diría, por eso, no hay un plan sistemático de eliminación de los Agua, pero sí hay una agresión del conflicto a la población Agua y agresión del conflicto generado también por la plata del narcotráfico y las consecuencias del narcotráfico a la población Agua. ¿Que hay riesgo para los Agua? Claro, hay riesgo para los Agua. A la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional llegan diversos informes de las comunidades indígenas y de otras organizaciones, así como de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, ellos informan que las comunidades indígenas son víctimas del conflicto armado, en primer lugar, por la ubicación estratégica de sus territorios. Por ejemplo, en el caso de la población de la comunidad Agua, estamos hablando que se encuentran ubicados en el corredor hacia el Pacífico, donde es bien sabido pues, que es un corredor del narcotráfico y además también ha sido una zona afectada por megaproyectos, por monocultivos. Que los que abonan las palmas, no sabemos qué químico echan, pero no sabemos muy bien, pero las aguas ya no son normal como era antes, ¿no? Es muy lento y el agua ya se ve que tiene mucho barro, tiene, digamos, algunos que fumigan, no sé, lavan algún tanque de venenos, algo así. ¿Sabemos encontrar? Ah, sí, mi amor, ya. En ese sentido hay muchos actores armados que confluyen en la zona y que invaden los territorios de las comunidades indígenas y en ese sentido son ellos acusados, por ejemplo, señalados de participar en uno u otro grupo, de militar en organizaciones al margen de la ley, son acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. El hecho de que haya grupos armados en la zona, la subversión, el ejército permanentemente nos acusa de que somos colaboradores de la guerrilla, que convivimos con la guerrilla, que somos voceros de la guerrilla, que entramos remesa para la guerrilla y la gente pues permanentemente es retenida, es detenida, es camuflada en algunos casos, algunos compañeros los han matado, también la misma fuerza pública y la policía. El solo hecho de andar con botas. En nuestros territorios es común las botas pantaneras porque no hay otro medio para utilizar, teniendo en cuenta que es largas distancias que tenemos que recorrer y tenemos caminos que son puro barro. Estigmatizar es no dar la realidad que se merece a las cosas. Es llamar por otro nombre las situaciones que realmente están presentando. Cuando nosotros estigmatizamos una acción cualquiera que se llame,
llegar a decir que hay miembros de la fuerza que están estigmatizando por comunidades o que la subversión está estigmatizando también comunidades porque hablan con uno o con lo otro, realmente eso no le están dando el nombre debido a las cosas. Eso no es estigmatizar. Sencillamente, o hay unos que están a favor del enemigo, otros que están a favor del Estado. Hay una población que está en medio. Por la salida, de pronto, por la gente que hemos salido, nos tildan también que de pronto somos trabajadores del ejército para combatir adentro y de pronto pierden mucha vida también por esos celos. O como también al contrario, vivimos allá, somos colaboradores de la guerrilla para el Estado también, o sea, el ejército, la ley va aprendiendo a las personas civiles. Y eso ha afectado pues la autonomía que tienen estos pueblos en sus territorios, su libertad, su vida, porque pues como es sabido en el pueblo Aguán ha habido masacres en el transcurso de estos últimos años y que han sido nefastas pues para su población, que de por sí es poca y tiene como sujetos de especial protección pues una vulnerabilidad excesiva frente al conflicto. El asunto de la presencia de la fuerza pública en esas zonas es porque el ejército y el Estado dicen, no, aquí no hay territorios vedados, nosotros vamos a todas partes. Es claro que los indígenas dicen en las zonas nuestras no debe haber conflicto armado. Lo que pasa es que también el argumento de los militares, y que hay que, digamos, considerarlo como un argumento también serio, es que los indígenas, aunque digan que no puede entrar nadie, la guerrilla entra. Y la guerrilla se establece en esas zonas. Y entonces, si la guerrilla está en esas zonas, el ejército también puede entrar a combatirlo. Pues esa mina pues ha sido para que como se metió la fuerza pública, entonces le ponen la trampa al ejército. Pero muchas veces no cae en ellos, sino cae gente civil, inocente, que uno va por allá. Ese ha sido el problema que afectamos. Y en partes que a uno no puede ni salir ni a traer leña, nada de eso. Entonces, la gente civil es el que llevamos el bulto, como siempre. Y por no poder salir, la gente está pasando hambre y no poder ir a cazar. Pues sí, pues porque anteriormente nosotros hemos vivido de cacería y pesca y todo eso, uno pues andaba tranquilo por la montaña, por donde sea y sin ningún problema. Pero entonces en este momento ya en las montañas tenemos problemas, ya no pudimos andar tranquilo como andábamos antes. Ya uno va pues sin saber si vuelve o no vuelve, dijo, a la casa. Entonces ya uno tiene que decir a la familia, me voy para tal parte y la familia pues están pendientes, cualquier explosión que haya, pues entonces de pronto la señora o el señor se fue por allá y escuchamos un cilindro por allá y ya no volvió. Y así se ha dado cuenta. Pues cuando por lo menos hay tiempos que, pero por lo menos combates, pero qué más las minas que dejan y eso cada 3, 4 días se suena extraño de día, de noche, no sabemos quién, o de pronto los animalitos del monte van y de pronto pisan, desarman, ¿no? Y entonces eso, o como también puede ser de pronto la misma guerrilla, o el mismo ejército que está infiltrado, se metido dentro de la selva. Hoy las zonas con más minas son el municipio de Barbacoas, el municipio de Santa Cruz de Guachavés, el municipio de Santa Cruz de Guachavés, y en general el piedemonte de la cordillera occidental. ¿Quiénes son los que ponen minas? Esencialmente las FARC y el ELN, son los que realmente tenemos información de que usan más minas, porque es un arma muy barata, y pues infortunadamente muy indiscriminada también. Las víctimas de minas, la mitad son militares y policías y la otra mitad son civiles. Entonces es un arma, digamos, terrible, porque pues, en realidad está afectando mucho a la población. De esos civiles, como 1/3 son niños. Entonces, claro, estamos ante una situación grave, que también, por mucho que se busquen soluciones, aquí pensamos en la posibilidad de desminado humanitario, pero no hay que se le meta a esa selva a desminar minas artesanales, eso es una cosa muy complicada.
para que el desminado de los territorios del pueblo aguá no signifique mayor conflicto y mayor vulneración de los derechos humanos y no ponga en mayor riesgo la vida de este pueblo, creo que se hace necesario que el gobierno avale, que lo haga un cuerpo civil. Pero también esto implica toda una movilización, yo diría, nacional y política de alto nivel para un diálogo con las FARC en términos de lo humanitario, de que las FARC no siga colocando minas antipersonales, pero tampoco atente contra quienes hagan este trabajo, porque hay que entender que, como quiera, se está en conflicto. Todo lo que se haga allí para evitar que las minas antipersonales sigan causando daño, las FARC lo va a ver como un ataque y como una estrategia contraria a su estrategia de guerra. Las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado y al gobierno colombiano son básicamente dos. Una, desarrollar todos los mecanismos posibles para preservar la integridad y la vida colectiva de los indígenas aguá de Nariño y del Putumayo. Y de otro lado, le exige tomar medidas urgentes para prevenir y evitar que más niños y personas mayores de este pueblo sigan cayendo ante las minas antipersonales. Entonces son muchos los factores que los afectan. Sin embargo, eso es lo que la Corte ha querido contrarrestar de alguna manera con las órdenes que ha proferido pues, desde 2004 con la sentencia T025 y en 2009 con el auto 04. También hay que aclarar que la Corte Constitucional, su sala de seguimiento especial, ha venido haciendo precisamente un seguimiento al proceso de implementación de estas órdenes. Esa es la razón de ser de la sala especial, para verificar si en efecto se están diseñando e implementando las órdenes emitidas dentro de la política pública, como por ejemplo los planes de salvaguarda. Y hay otra orden también que está dirigida a todas estas 34 comunidades, que es un programa de garantía de los pueblos indígenas, que es una orden a nivel general para todos estos pueblos indígenas. Hay un plan de salvaguarda que se ha venido negociando, que hemos apoyado, bueno, yo no sé si este es de los gobiernos y hasta de los nuestros, ¿no? Propio, pero el cumplimiento es una cosa tremenda. No hay gobierno que cumpla, por lo menos en Colombia el gobierno nunca cumple, sino un porcentaje. Ya los avales han cumplido menos de lo que debería, del promedio de incumplimiento, o sea, tienen un incumplimiento mayor que en otras. Pero ese plan de salvaguarda que se está negociando con el Ministerio del Interior, pues hay que seguirlo acompañando y apoyando. Para que el plan de salvaguarda se ejecute y se cumpla en el caso del pueblo aguá, hace falta una cosa fundamental, que es voluntad política por parte del gobierno colombiano. En varias ocasiones el ministro del Interior, en ese caso Valencia Cosio, dejó plantado a los aguá, recurriendo a distintos argumentos, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Y tengo que decir que en general los planes de salvaguarda solo están en proceso de negociación, lo metodológico y el presupuesto para la fase de construcción de los mismos. No hay en el momento un plan de salvaguarda construido o elaborado y puesto en marcha, cosa que nos preocupa altamente y llama la atención de nuestra parte, y creemos que la Corte Constitucional va a ser mucho más exigente con el Estado y el gobierno en esa materia. Había una reunión a finales del gobierno anterior en que tenía que venir el ministerio al Diviso, precisamente ahí a donde está la capital de los aguá, llamémoslo así, donde está la sede de la organización más grande, de UNIPA. Y yo soy testigo de que no se pudo llegar en helicóptero porque el tiempo no nos dejó llegar. O sea, en eso hay que aceptar que hicieron todos los esfuerzos, fueron hasta Tumaco,
esa carretera entre Tumato y Tute, digamos, es una carretera siempre compleja. Esta vez, con todo el tema de la seguridad democrática, se piensa que la seguridad ya se garantizó. Aquí, para nosotros, eso no está garantizado. Ayer nomás desmontaron 3 cargas explosivas a la orilla de la carretera que va para Tumaco, que seguramente habían sido puestos por las FARC. De manera que el nivel del conflicto sigue siendo alto. Tal vez en el Cauca tal vez hay más operaciones contra la fuerza pública que aquí, pero aquí hay más víctimas civiles del conflicto. No solamente Aguá, también, sobre todo, afrocolombianos de la costa. Aquí tenemos más víctimas civiles del conflicto que en ninguna otra región del país. Al reconocerse este como un Estado social de derecho, pues uno de sus presupuestos básicos es propender por la defensa del derecho a la diversidad étnica y cultural de nuestro país. O sea, es uno de sus postulados básicos. Además del derecho internacional y de nuestra Constitución, pues la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido a estas comunidades indígenas como sujetos de especial protección por sus características especiales, por lo dicho antes, porque somos una nación con el respeto a la igualdad, a la diversidad étnica y cultural, pues que es como cuidar también nuestro pasado, nuestro origen, nuestros ancestros, el origen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y pues son derechos reconocidos a nivel internacional para todos los pueblos indígenas. El plan de salvaguarda, de ser desarrollado, garantizaría que los indígenas Aguá fueran sacados del conflicto, que se evitaría que siguieran muriendo por hambre, que siguieran siendo afectados por minas antipersonales, se protegería a los líderes de amenazas, de asesinatos que han sido crecientes posterior a la emisión del auto 004 por parte de la Corte Constitucional. Esto lo que nos deja concluir o deducir es que la situación de los indígenas posterior a este auto 04 y a otros que ha emitido la Corte Constitucional no mejora, por el contrario se sigue agravando y se sigue convirtiendo en una situación de alta preocupación para los pueblos indígenas, y consideramos que tiene que ser de alta preocupación para la comunidad, para el Estado colombiano y para la comunidad internacional. Para mí, yo creo que en primer lugar nosotros estamos dispuestos a sentar con el ministro a poner nuestro papel escrita que tenemos, cuando el pueblo ha vivido mucho tiempo en oralidad, pero hoy tenemos hecho nuestros documentos, ¿sí? Colocar en la mesa y dialogar con él para que el ministro pueda llegar y pueda aprobar el trabajo de largo tiempo que hemos hecho, ¿sí? Porque ahí está el vivir de nosotros, ahí está el pensamiento de nosotros, ahí está la vida de los niños, ahí está la vida de nuestro territorio. Entonces yo pienso de manera urgente que el ministro se ponga la mano en el pecho últimamente, después de su responsabilidad que tiene, mirar al pueblo indígena Aguá, que después de todo el trabajo que salió la Corte y hemos hecho un trabajo, hemos tenido más amenazas a los líderes, más amenazas a los gobernadores, más minas en el territorio, más muerte en minas, ¿sí? Más militarización, y todo eso hemos dicho en el plan de salvaguarda, no militarización en nuestro territorio, porque eso no es vida para nosotros. Entonces el mensaje es eso, que nuestro territorio no es campo de batalla. Nosotros, el pueblo indígena Aguá, para decir a los colombianos de todo el rechazo que ha habido, las violaciones, nuestros mayores no han declarado en guerra,
y ni somos enemigos de nadie. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo de palabra, un pueblo que quiere vivir, un pueblo que quiere diálogo y un pueblo que está pensando en vivir muchos años y proteger nuestra madre tierra para que la naturaleza lo beneficiemos todos. Bueno, los Aguá queremos primeramente que somos un pueblo vivo, que existe, somos gente de la selva, que queremos vivir en tranquilidad en nuestros territorios y que todos los niños o todos los jóvenes, todos nuestros mayores, pues como se dice, queremos vivir en tranquilidad en nuestro territorio, haciendo prácticas culturales sobre la siembra de los productos y seguimos en pie de resistencia, luchando por una sola causa, en defensa de nuestro territorio, de nuestra cultura, en fortalecimiento de nuestros procesos y dar a conocer nuestra existencia y que somos un pueblo pacífico. Pues ojalá firme, porque nosotros no tenemos mala intención, porque queremos que todos podamos trabajar, vivir. Contravía.